Bueno, chicos, chicas, tenemos la suerte de haber sido seleccionados. Realmente esto ha sido una invitación, ¿vale? Y nosotros se lo agradecemos mucho porque podría haber sido otro grupo, en vez de vosotros, vaya a ser vosotros. Hemos sido seleccionados por la Asociación Azagaña, que trabaja, pues ya ellos se van a presentar a sí mismos, pero vaya a ver que está trabajando, relacionando con un tema fundamental, que la huerta se mantenga, que crezca, que florezca, ¿de acuerdo? Nosotros somos un instituto de huerta, ¿vale? Pues sabéis que es donde estamos, es nuestro enclave. Entonces vamos a aprender mucho con ellos, porque nos han seleccionado para darnos una charla primero aquí, ¿vale? Digamos una parte más teórica, y después nos han invitado a que asistamos pues, como espectadores pues, a una tradición fundamental de nuestra huerta, que os van a decir ellos la que es, ¿de acuerdo? O sea que tenemos mucha suerte de estar aquí ahora mismo. Buenos días a todos y a todas, soy Pepe Leal y soy el presidente de la Asociación Azacaya. Azacaya es una asociación sin ánimo de lucro, pero lo que pretendemos es divulgar lo que es la huerta, y los valores que tiene la huerta. Y para eso, todos los años se hace una semana de la huerta, que este año empieza el sábado 7 de marzo, y esto lo hemos adelantado como previo a lo que es la semana de la huerta. Dentro de lo que es la semana de la huerta, que todos sabéis que son árboles, bancales, acequias, agua, riego, hay algo que es fundamental, y es cómo se organiza y cómo se distribuye el agua, que a veces es escasa en la huerta de Murcia. Eso lo hace la Junta de Hacendados de la huerta de Murcia. Y la Junta de Hacendados, cuando era un conflicto con el tema del agua, tiene un organismo para resolver lo que se llama el Consejo de Hombres Buenos, que eso viene de hace un mogollón de tiempo, que lo que hace es, de alguna forma, repartir justicia con la disputa del agua en base a lo que son las tradiciones. Se denomina que es un órgano consuetudinario. Todo eso os lo va a explicar muy bien Juan Jesús, que es el secretario de la Junta de Hacendados, y esta mañana he venido aquí para hablaros de eso. Y decir que el día 5 de marzo estáis invitados, como ha dicho Toñi, a una sesión del Consejo de Hombres Buenos en la sala de junta del Ayuntamiento de Murcia. Allí estaréis. Con lo cual, os dejo con Juan Jesús. Muy bien, buenos días. Lo primero, saludar a vosotros, darle las gracias al Instituto de Educación Secundaria de Alquería y, como no, a la Asociación Azacaya, que hace una labor importantísima para explicar a todos vosotros y a toda la gente que esté interesada lo que es la huerta y las cosas que es la huerta. Yo me gustaría, os voy a poner un PowerPoint para ir presentando un poco y que tengáis un poquito una idea de qué es esto del Consejo Hombres Buenos. Como bien me ha presentado, soy Juan Jesús Sánchez, soy abogado en ejercicio desde 1998 y secretario de la Junta. Empecé llevando los servicios jurídicos ahí en el 2010 y en el 2015 me nombraron secretario. Bien, no sé si alguien ha oído hablar del Consejo Hombres Buenos. ¿Os suena algo? Viví aquí en Alquería, ¿tenéis familia que trabaje en la huerta? ¿Os suena algo el consejo o os suena, no suena mucho? ¿No? Pues venga, a partir de hoy paso. Bien, el consejo, como bien ha dicho Pepe, es un órgano, un tribunal consuetudinario. ¿Qué significa consuetudinario? Consuetudinario significa que está basado en la costumbre. La huerta de Murcia comprende toda la zona de río que hay entre las montañas de ahí y la zona de aquí, es decir, es el valle del río Segura. Las acequias nacen aquí en la contraparada y a su vez se distribuyen en dos acequias mayores, Alcufía y Barrera, que son las acequias mayores y a su vez se distribuyen en distintos envenenamientos. El trabajo del Consejo, aparte de la ciudad de Murcia y pedanía, también es Alcantarilla, Beniel y Santomera. En esa zona de la huerta es la zona donde digo que trabaja el Consejo, y el Consejo es un tribunal que resuelve cuestiones de hecho, es decir, la huerta, como ha dicho Pepe, se producen muchas veces problemas relacionados con el agua, relacionados con los vallados que se colocan muchas veces cuando se hace alguna casa, establece algún vallado que impide el paso del agua. Entonces el Consejo es un tribunal que se pierde en el tiempo. Las primeras referencias históricas se dicen o se hablan ya en el Alfonso X el Sabio, cuando conquista la ciudad de Murcia para el Reino de Castilla, le otorga a la ciudad de Murcia una ley. En esa ley
que es una ley a su vez de origen romano, Liber Iudiciorum, le otorga esos fueros, esos derechos a la ciudad de Murcia, junto a Sevilla, y cuando él llega aquí, la gestión de la ciudad, la gestión de la huerta, la llevaban los moros, los árabes, la sociedad islámica que vivía en esa época aquí. Entonces, para mantener esa tradición, el rey sabio dice que las cosas, los problemas del agua se solucionaran como se hacía, dice textualmente, en tiempo de moros, a través de dos hombres buenos. Entonces, la primera referencia que se hace a los hombres buenos. El bueno no significa que las personas son buenos, porque hay gente normalmente buena, pero la palabra bondad viene a significar en su concepción etimológica que las resoluciones que van a dictar son de utilidad pública y que no van en beneficio particular. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que no vayáis entendiendo, me vais diciendo y yo voy parando, ¿vale? Aquí hay unas notas históricas, como bien he dicho, para que sepáis que es una institución de origen árabe, pero si bien hay historiadores que dicen que, digamos, que el Consejo viene ligado a la existencia propia del hombre, porque en definitiva la palabra de la persona mayor, la palabra del anciano, desafortunadamente en la actualidad a lo mejor no le damos tanta trascendencia a la palabra de los mayores, pero en la antigüedad la palabra del mayor tenía mucho peso. Entonces el Consejo recoge un poco esa tradición, ¿no? Aquí hay unas notas jurídicas que a lo mejor no son muy importantes para la información de hoy, pero sí tenéis que saber que es un consejo, está reconocido como tal por la Ley Orgánica del Poder Judicial y de hecho se modificó porque había un agravio comparativo con el Tribunal del Agua de Valencia. ¿Os suena el Tribunal de las Aguas de Valencia? Es un tribunal muy parecido al Consejo Hombre Bueno, pero quizás a lo mejor ellos tuvieron su reconocimiento legal antes que nosotros. Precisamente por esa cuestión se modificó ni más ni menos la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir al Consejo dentro de esta normativa. El Consejo está compuesto, la composición, vamos a dar una pincelada rápida de lo que es la composición. Ese cuadro de Saura Mira fue una donación que hizo el Ayuntamiento de Murcia al Consejo, donde sale, digamos, la foto final del Consejo, que es el que está invitado a esa sesión. El juicio se celebra en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. El Consejo está compuesto por procuradores de la Huerta de Murcia. ¿Qué son los procuradores? No confundir la palabra procurador con la de procurador en los tribunales. Aquí la palabra procurador significa el que procura evitar el conflicto, que procura abastecer de agua a su acequia. Entonces, el procurador son nombrados democráticamente por cada acequia y al final de diciembre se hace un sorteo. Y en ese sorteo se eligen a los que van a componer ese tribunal. En definitiva, se eligen 2 procuradores por la acequia Mayor de Aljucías y 2 por la acequia de Barrera. También se eligen una serie de suplentes por si falla alguno, que haya algún sustituto. De tal forma que en la composición del tribunal van a ser 4 procuradores o 4 vocales del Consejo. Cada mes, porque es un tribunal que va cambiando cada mes. Es decir, salvo el presidente del Consejo y de la Junta y yo, que soy el secretario o el abogado, que somos las partes fijas, cada mes van cambiando los vocales con el fin de que todos los procuradores tengan el derecho y el deber de participar en esta administración de justicia, porque somos un tribunal de justicia pequeño, con unas funciones muy determinadas, con unas competencias muy concretas, pero estamos reconocidos como tal por la ley como un tribunal de justicia. Bien, se habla en las ordenanzas, es decir, ¿qué conoce este tribunal? ¿Qué cuestiones se dirimen en su seno? Normalmente dicen las ordenanzas que son cuestiones de hecho. Es decir, no entramos en consideraciones jurídicas, aunque yo digo que son cuestiones de hecho a las que se le aplica el derecho huertano que está previsto en la ordenanza y costumbres de la Huerta de Murcia. Aquí veis que básicamente las cuestiones que se ven, antiguamente se veía mucho robo de agua, son riegos y la sociedad era más agrícola que la actualidad. Si bien en la actualidad los asuntos que se van a ver tradicionalmente son esos que se enumeran allí. Normalmente, cuando alguien viene a la huerta a vivir, se hace su casa, establece un vallado y muchas veces no tiene en cuenta los pasos del agua. Eso es fundamental en la huerta. Para poder regar, tú tienes que ir andando por el margen, por el quijero, para buscar el agua. ¿Vale? El agua lleva un camino y el paso de regante va paralelo al paso de agua. Con lo cual, cuando hay algún tipo de impedimento, algún vallado,
alguna puerta que impide ese paso de agua, se denuncia al Consejo Hombre Bueno. El procurador de la zona conoce del asunto, intenta mediar y hablar con las partes, de tal forma que muchas veces no llegan los asuntos al Consejo porque el propio procurador se reúne con las partes y concilia el asunto, llega a un acuerdo. Por eso está tan de moda ahora, tanto en los tribunales ordinarios como incluso aquí en los institutos, hablar de la mediación, ¿no? Del papel tan importante que supone pues, llegar a acuerdos cuando hay algún tipo de conflicto, más que formalizarlo a través de denuncias, quejas y tal, pues las partes se reúnen con un mediador con el fin de llegar a un acuerdo amistoso. Pues esa es la labor esencial que hace el Consejo. Entonces, estos son aproximadamente los asuntos que se tratan. Plantación de arbolado, es decir, si esto imaginaros que el cauce por donde discurre el agua es la mesa. Pues tanto a la derecha como a la izquierda tiene que estar libre el paso para buscar el agua. Entonces, en el momento que se pone alguna valla, algún árbol o algo que impide ese paso, el Consejo puede entrar a resolver sobre esos asuntos. Para que tengáis claro el funcionamiento, en esta presentación se establecen esas 5 fases. Vamos a ir pasándolas rápidas para que veáis un poco el funcionamiento, porque no es llegar y presentar la demanda y funcionar. Cuando viene dicho el procurador no puede solucionar el conflicto, le dice a las partes o al que se siente agraviado: vaya usted a la Junta de Hacendados y presente una demanda ante el Consejo. Y así se hace. La parte que tiene algún problema presenta una demanda y lo que se hace cada mes es, ahí en el salón que tenemos en la Junta de Hacendados, un salón del Consejo, vemos los expedientes en cada, ¿vale? Normalmente son 4 expedientes que se van resolviendo cada mes. ¿Y qué hago yo con los vocales que llegan nuevos ese mes? Me siento con ellos y les digo: señores, este mes vamos a ver el expediente, 4 expedientes que por orden cronológico han entrado. Yo previamente esos expedientes llamo a las partes, les mando una carta, le digo: don fulanito, a usted le han presentado una demanda por impedir el paso del agua, por colocar un vallado, por haber puesto una puerta, y le doy un plazo de unos 10, 20 días, dependiendo del caso, para que comparezca en la Junta de Hacendados, en el Consejo, personalmente, a través de un escrito, y mucha gente coge hasta abogados para este tipo de cuestiones. Y comparece muchas veces delante de mí y me dice: no, pues mira, yo coloqué la puerta porque mi vecino me dejó, me da la explicación, ¿no? Entonces yo, cuando tengo el expediente formado y empieza el mes, yo ese primer día con los vocales, con los procuradores que son nombrados jueces para ese mes, les digo: vamos a ver, este expediente, y este, 4 expedientes. Entonces les informo y les digo de qué van los asuntos, y acto seguido lo que hago es llamar a las partes por teléfono y les digo, porque el funcionamiento del Consejo son todos los jueves de cada mes, salvo el mes de agosto. Vistos los asuntos, llamo a las partes y quedo con las partes en el sitio, porque como decimos, el papel lo aguanta todo, pero cuando vamos al sitio se hace la denominada inspección ocular. Eso ojalá los jueces normales, la justicia ordinaria, está previsto en la ley, la inspección ocular de los jueces, pero nunca van los jueces al sitio. Tienen mucho trabajo y ellos, en principio, con la documentación que se le aporta es suficiente. Pero nosotros, ahí está la esencia del Consejo: vamos al sitio. Porque el papel, ya te digo, yo puedo decir que la Catedral de Murcia es mía y lo pone el papel, ¿qué pasa? Porque le diga el papel es verdad, no, vamos al sitio a ver si es verdad el hecho. Entonces, lo que se produce es que, al tener conocimiento directo del asunto, fijaros, por ejemplo, aquí están los vocales, veis mucha gente, pero aquí realmente están los 4 vocales del mes, el presidente, el secretario y las partes en conflicto. Llegamos al sitio, vemos el problema. ¿Y qué propicia eso? Muchas veces que las partes, como están enfrentadas y pelean entre ellas, muchas veces el problema desde fondo es que no han hablado. Entonces, ¿qué posibilitamos nosotros con esa inspección ocular? Que las partes, entre comillas, se enfrenten, pero que posibilita eso también, que se escuchen, que digan: anda, pues si este hombre ha hecho esto por esto, yo no lo sabía, o en fin, intentamos que haya un diálogo y lo que se hace es propiciar el acuerdo. Fijaros, esto fue cerca de alguien al que mira, hasta el perro escucha, fijaros que está el perro ahí sentado escuchando al presidente y a los vocales. Entonces, lo que se suele
este señor era el demandado, que habían puesto una valla, fijaros la valla, encima de un escorredor. El corredor, que es un cauce de drenamiento, como no se ve porque está entubado, pues piensan que no tiene sus derechos, pero sigue teniendo el cauce en que está entubado los derechos al paso que os he comentado. Pues bien, eso propicia esa inspección ocular, que las partes hablen, digan cuál es el problema y ya los vocales se pronuncien, porque si las ordenanzas dicen que el paso de regantes que requiere este cauce es de 1,5 metros, lo que hay que hacer es llegar y medir, y si le falta al vallado, imaginaros, medio metro, le estamos diciendo ya al señor que esa valla está mal, que esa valla la tendrá que colocar un poquito más a la derecha con el fin de poder pasar, porque antiguamente las ordenanzas prevén unas distancias muy grandes, pero tener en cuenta que al ser un tribunal consuetudinario y tradicional está defendiendo los derechos que había antiguamente. ¿Por qué hay unos pasos tan grandes? Porque antiguamente las personas que iban a caballo con algún carro o algo necesitaban para la reforja o lo que llevara la carga un paso que no estuviera, digamos, la carga que llevara peleándose con los árboles, con los vallados que tuvieran. Con lo cual, el derecho de paso del agua es sagrado en la huerta. Bien, esa inspección ocular determina que las partes hablen y las partes empiecen ya a entenderse, con lo cual propiciamos que la tercera sesión, que se hace el tercer jueves siguiente, se haga un intento de conciliación. Es decir, hemos visto el expediente, hemos estado en el sitio, el tercer jueves convocamos a las partes ahí en la Junta de Hacendado, un local que tiene el Consejo, y se habla tranquilamente. Entonces, lo que se ha visto el jueves anterior, ya de una forma más sosegada, se concilia y se intenta llegar a un acuerdo por escrito, en el cual las partes se comprometen a solucionar el conflicto. ¿De qué forma? Insisto, lo del vallado con el árbol. Que la persona ha puesto, imaginaros, el paso de regantes por aquí, ya ha puesto el árbol aquí. En la conciliación se dice que quite ese árbol y lo ponga a su distancia, que es 2 metros desde el límite. Si es una valla, que quite la valla. Si es una puerta, que quite la puerta o que le dé llave del candado a la persona que tiene que pasar por ahí. Entonces, eso determina que, tras la correspondiente reunión allí, donde se analiza el problema, se realiza un documento donde se habla de acto de conciliación entre las partes y se acuerda por escrito la obligación que tienen las partes para solucionar el conflicto, firmándolo en presencia y de testigos nosotros, ¿no? Entonces ese acto tiene fuerza de ley, esa documentación, esa conciliación, se le da a las partes un plazo para que cumplan y luego se verifica por parte del tribunal de que han cumplido, que han quitado la valla, que han quitado el árbol o lo que sea. Y damos por archivado y finalizar el procedimiento. Pero aquí no acaba el asunto. Es decir, si se concilia el asunto, perfecto. Pero si no se concilia, entra la fase más importante del Consejo, que es la celebración de un juicio, reconocido, como digo, en la ley. Tenemos el privilegio de esos juicios celebrarlos ni más ni menos que en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Murcia, que ya lo veréis el día 5, que es una sala magna, una sala donde se celebran los plenos del Ayuntamiento, y por ley tenemos reconocido el derecho a estar allí. Dice la ordenanza todos los jueves del año, pero realmente todos los jueves no podemos porque hacemos cosas fuera y el funcionamiento del Ayuntamiento, pues hay mucho protocolo, mucha cosa que se hace allí, los plenos se celebran allí y por acuerdo del pleno no cedieron el salón todos los primeros jueves de cada mes. Entonces, todos los primeros jueves de cada mes estáis invitados porque sabéis que a partir de la 11 el Consejo se reúne allí. Se reúne para celebrar los juicios que no han podido conciliarse y si el mes se ha ido bien y se ha conciliado todo, se desluce el acto porque realmente al no haber juicio nosotros tenemos la obligación de ir allí y ¿qué se hace? Se lee el acta. Entonces yo no sé si para el día en que vosotros vais a ir se va a celebrar algún juicio, porque los juicios ahora mismo estamos tramitando las conciliaciones para este jueves y si no hay conciliación sí habrá juicio. Hablé con Pepe, intentar algún asunto de los que tenemos por ahí que no se termina de cerrar, llevarlo a juicio, pero precisamente el otro día en venir un asunto que teníamos para juicio, el hombre cumplió voluntariamente. Bien, el juicio
como bien os podéis imaginar, la composición del tribunal os lo he explicado, y es un juicio muy sencillo, un juicio verbal en el que las partes comparecen y defienden su causa, con abogado o sin abogado. Entonces es un juicio muy flexible, donde el presidente o el secretario llevan el orden del día, llaman a las partes se ratifican en sus escritos de demanda o defensa y se celebra un juicio aportando la prueba, aportando testigos, un juicio verbal que no tiene, digamos, la formalidad de los juicios ordinarios. Yo como abogado, en los tribunales de justicia normales, tú tienes un plazo y un momento, por ejemplo, para alegar algo, para presentar una prueba taxativo, es decir, si fuera de ese momento no lo has hecho, pierdes la ley. Sin embargo, en este tipo de tribunal, el juicio se desarrolla de una forma más flexible. Se permite que hablen las partes, se permite siempre con educación y porque a lo mejor en la inspección ocular la gente se calienta mucho y puede tal, pero ya en el salón de pleno la cosa cambia porque son jueces, aunque no sean jueces que son legos en derecho, no tienen conocimiento jurídico, pero sí conocen la ordenanza y conocen el asunto que se está tratando. Con lo cual, el juicio se desarrolla de una forma solemne, con mucha originalidad en el sentido de que se permite a las partes hablar, defenderse, y cuando ya se ha debatido el asunto de forma que ya todo el mundo tiene conocimiento de lo que se está tratando, se invita a las partes a que salgan fuera. Entonces el tribunal lo que hace es, ahora, bueno, es que eso lo quiero comentar ahora con posterioridad, lo que hace el tribunal es deliberar y dictar la resolución, dictar el fallo, dictar la sentencia. Se hace un borrador, como bien digo, se invita a las partes que salgan y se llama a los 5 o 10 minutos, una vez redactado el borrador, para dictar la sentencia oralmente. ¿Vale? Se dicta una sentencia oralmente, aunque yo luego la mande por escrito, se dicta la sentencia en ese momento. ¿Por qué tiene tanta importancia este tribunal? Mirad lo que dice él. La resolución que dicta el tribunal no se puede recurrir en la vía ordinaria. Cualquier actuación en la vía normal, el ayuntamiento, una multa, se puede recurrir en una vía que tiene la administración previa al contencioso, y si la resolución después de recurso alzada, etcétera, no te gusta, te puedes ir a los tribunales. Sin embargo, las resoluciones del Consejo no se pueden recurrir en la vía ordinaria, es decir, lo que dicta el Consejo solamente tiene amparo o recurso de amparo ante el Constitucional, con lo cual muy poca gente se ha ido al Constitucional a defender una causa, y cuando se ha ido nos han dado la razón. Entonces, esta es la importancia de este tribunal, que las resoluciones son directamente ejecutables, directamente firmes, y se pueden ejecutar, se les da un plazo de ejecución de 20 días, y si no cumplen, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pueden ejecutar las sentencias. Desafortunadamente, en algunos casos se dicta la resolución, no se cumple, y la parte o el procurador que lleva el asunto dice: oye, no han dado cumplimiento a la sentencia, ¿qué hago yo? Le mando una copia al delegado del gobierno y me manda la Guardia Civil. Y yo le digo, tal día, a tal hora, en tal sitio, y se viene la Guardia Civil conmigo, una empresa que contratamos para que ejecute la sentencia, quitar el árbol, quitar la valla, recorrer el cauce, lo que sea. Entonces, fijaros la importancia. En este caso fue la demolición de un paso de regante que un señor, de forma un poco arbitraria, había colocado un impedimento, y fijaros cómo en la ejecución de sentencia se quita todo lo que había dentro del paso de regante. Aquí está la Guardia Civil. En muchos sitios llegamos y antes de llegar está la persona quitando la cosa, porque mucha gente piensa que esto está el Consejo. No, el Consejo es una cosa con unas competencias muy limitadas, con unos objetivos muy concretos, pero muy fieles a lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces las personas, cuando llegamos allí, el hacendado, el regante, ejecuta la sentencia ese mismo día. Bien. Esta particularidad, este tipo de tribunal, junto con el Tribunal del Agua de Valencia, determinó que justamente hace 10 años, en el 2009, se declarara como patrimonio inmaterial de la humanidad, ni más ni menos. Es decir, eso es una cosa digna de mencionarlo, porque es un orgullo para la
Huerta, para los procuradores, para la ciudad de Murcia, sus pedanías, que este tribunal sea patrimonio inmaterial de la humanidad, porque como bien sabéis hay otros tipos de patrimonio inmateriales como la cultura mediterránea, el flamenco, los tambores, pero todo eso está, digamos, un poco, son zonas muy amplias, pero el Consejo es el único patrimonio inmaterial que tiene la ciudad de Murcia y por tanto la región, por lo cual es un grandísimo orgullo para nosotros estar señalados con tan alta distinción. Aquí tenéis la resolución, que tenemos un marco ahí colocado donde nos determinan y nos mencionan como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y desde entonces pues nosotros venimos prestando este tipo de gestiones a la sociedad, a informar. También hay que destacar, son colegios, si queréis una foto el próximo día después de la sesión, tenemos otra foto, y en la foto de la izquierda es la apertura del año judicial, es decir, el presidente del Tribunal del Consejo de Hombres Buenos tiene el derecho, digamos, de formar parte de la mesa de gobierno del Tribunal Superior de Justicia. Y todos los años, pues en septiembre, octubre, se reúne el órgano supremo, digamos, de la justicia de Murcia, y el presidente del Consejo forma parte de esa mesa, por lo cual daros cuenta de la importancia que tiene. Yo por mi parte voy a ir acabando, simplemente, bueno, comentaros que estoy a vuestra entera disposición, ahí tenéis mis datos, mi teléfono, si queréis cualquier cosa, y lo único que os puedo decir es gracias por vuestra atención y lógicamente estoy abierto y dispuesto a cualquier duda, cualquier cosa que no se os haya quedado claro, o, en fin, a vuestra disposición. No sé si os ha parecido interesante la cosa. Es un tribunal que no mucha gente conoce, que se estar en Murcia y dicen que nadie es profeta en su tierra, y el Consejo da fiel nombre a ese dicho, porque hay muy poca gente que lo conoce. Las personas que vienen a la huerta, los huertanos y huertanas, por tradición sí conocen a este consejo, pero ya la gente joven, como no se dedica mucho al tema de la huerta, pues lo conoce. Entonces estoy a vuestra entera disposición por si tenéis alguna duda, alguna cosa que no se os haya quedado claro, para deciros y aclararos lo que estiméis. ¿Hay alguna pregunta? Os veo con sueño, cara de sueño todavía, que estáis despertando, y aquí os pego una chapa esta mañana impresionante. ¿Hay alguna duda? ¿Tenéis alguna cosa que...? Muy claro. Una cosa, porque a lo mejor es bueno explicarla. Cuando uno va a un juicio, eso cuesta dinero. ¿Hacer aquí al Tribunal de Hombres, al Consejo de Hombres Buenos, cuesta algún dinero? Vamos a ver, las ordenanzas decían que había que cobrar una pequeña tasa que no se ha cobrado nunca. Si bien desde hace unos años, como hay tanta avalancha de trabajo, se cobra una tasa de 50 euros. ¿Pero con qué fin? Porque muchas veces este tribunal, o cualquier tribunal, se ha utilizado un poco para atacar al vecino, para... Este me cae mal porque voy a presentar una demanda. Entonces lo que hacemos con esa tasa de 50 euros es evitar un poco que el que se le crucen los cables un día y te tenga manía a ti porque has colocado una palmera en su sitio, te denuncia. Entonces ya si le cuesta al vecino 50 euros, se lo piensa. No obstante, hay una cantidad de trabajo, una cantidad de demandas, se ven 4 al mes. Normalmente un tema que se presente hoy en febrero, a lo mejor se conoce en julio, o sea, llevamos 3-4 meses porque hay mucho volumen de trabajo, la gente confía mucho en este tribunal y presenta muchas demandas, pero es una justicia, a la pregunta de Pepe, una justicia gratuita prácticamente, porque no lleva ningún pago de tasa, ningún pago, salvo esta pequeña tasa, que no hay costas procesales, como se dice en justicia, pero si hay que decir, si te condenan a la sentencia, por ejemplo, este señor que le tuvimos que quitar toda la obra que había puesto encima del cauce, la sentencia, la ejecución, se tiraron 3 días trabajando allí, y los 5.000 euros que costó la ejecución de sentencias se lo cobramos vía ordinaria, y si no, hay un convenio con la Agencia Regional de Recaudación por el cual la vía de apremio, es decir, el embargo de los bienes de la persona que no cumple, se puede hacer efectivo si no cumple de forma voluntaria. Pero es justicia gratuita, es justicia rápida, es justicia inmediata. De hecho, muchos tribunales de justicia, jueces en prácticas, vienen a vernos, a ver qué hacemos, a ver cómo gestionamos nosotros
la resolución del conflicto, porque en la justicia ordinaria, yo como abogado, en muchos juicios te dicen, venga, ¿hay acuerdo? Sí o no. No hay acuerdo. Y el juez no insiste, cosa que nosotros insistimos mucho en que si tenéis la posibilidad de ver el documental que del Consejo, veréis cómo el presidente insiste mucho en que haya acuerdos para evitar juicios, porque el juicio ya tiene el vencido y ya muchas veces las conciliaciones no son posibles. Pero nuestro gran pago muchas veces es ver cómo hemos solucionado conflictos que a lo mejor estaban varias generaciones entre familias que no se hablaban y tal, y hemos logrado poner de acuerdo la voluntad de dos personas que a lo mejor estaban enfrentadas desde hace tiempo por cuestiones familiares y tal, y el pago nuestro ha sido realmente poner en acuerdo a esas personas que no había posibilidad humana de que hablaran, de que se pusieran en conocimiento cuáles eran sus problemas y de resolver. ¿Me animaron a hacer alguna pregunta? ¿Se ha quedado todo tan claro que no? ¿Tú puedes ir a un juicio sin abogado? ¿Cómo, perdona? ¿Puedes ir a un juicio sin abogado? Perfectamente, claro. Es decir, de hecho, pasa muchas veces, bueno, ahora hay uno que no tiene un abogado vecino, lo tiene la familia y muchos abogados que les encanta venir a este tipo de procedimientos, pero no tiene la ley, nuestras ordenanzas no exigen, y de hecho las antiguas ordenanzas no permitían el acceso de los abogados, porque el abogado muchas veces lo que hace es liar la cosa, ¿no? Entonces las ordenanzas antiguas impedían el acceso al abogado para precisamente que la justicia fuera más rápida. Nosotros, desde que se reforma la ordenanza y se adapta a la ley de aguas, permitimos el acceso de un abogado, porque si la persona que tiene que atacar o defenderse no tiene facilidad de palabra, no sabe expresarse bien, no tenemos por qué quitarle un derecho que lo tiene otorgado por la Constitución. Para animar un poco la mañana os voy a contar una especie de anécdota barra chiste. Había un vecino que tenía una cabra y la cabra todos los días se iba a comer la hierba del huerto del vecino, y al final de X tiempo la cabra estaba solo de hermosa y el una cabra va a venderla y le dice el otro vecino, oye, ¿dónde vas por la cabra? Dice, a venderla, que es mía. Dice, claro, es tuya, si se ha comido mi hierba. Dice, pero la cabra es mía. Dice, pero la hierba que se ha comido es mía. Se ponen de acuerdo y buscan un abogado. El abogado empieza y le decía al amigo del abogado, pero ¿por qué no nos pones de acuerdo? Dice, tú cállate, porque la cabra va a ser para mí. Que gane que tiene que pagar con la cabra. ¿Seguro que dice el abogado? Sí, esa es la fama que tenemos los abogados. Bueno, pues yo os animo a que tengáis memoria un poco de este tribunal, porque ¿sí? Bueno, que insisto, que os animo a que tengáis en la memoria este tribunal, que sepáis que hay un tribunal muy importante aquí en la Huerta de Murcia, que tiene estos privilegios y a lo largo de la historia está datado mínimo 8 siglos, si bien hay historiadores romanos que dicen que ya en la época previa a la dominación del Islam aquí en Murcia había un tribunal, pero como he dicho al principio, un tribunal que en definitiva es la palabra del hombre sabio, del hombre viejo, del hombre que sabe de los conflictos y cómo resolverlos. Por mi parte, insisto, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda. Sí. Bueno, primero agradecerte la charla, porque la verdad es que ha sido excepcional, muy clara y es verdad, y muy bien estructurada. ¿Qué iba a comentar? Primero, enhorabuena por lo de esa, que somos patrimonio, soy patrimonio inmaterial. No, somos estas cosas. Todos, ¿no? Y eso quería que me comentara un poquillo. ¿Qué conlleva ese patrimonio inmaterial de la humanidad? Pues fíjate, el anterior presidente, cuando denominaron al Consejo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, yo me acuerdo, no colaboraba yo todavía con la Junta, lo escuché en la radio y dijo una cosa muy buena, y me quedé, ¿cómo dice esto? Le dice la periodista, enhorabuena por la declaración como patrimonio inmaterial. Y dijo, dice, bueno, enhorabuena o enhoramala. Y a mí quedé así, bueno, una persona dice eso cuando te dan una medalla tan importante. Y la enhoramala que él decía,
venía a decir, mira, hemos estado toda la vida aquí, nadie nos conoce, muy tranquilo, y en el momento en que te declaran patrimonio inmaterial de la humanidad, te sacan y te ponen, digamos, en la palestra. Claro, entonces, una de las exigencias, porque fue una gestión que hizo la comunidad autónoma de forma conjunta, Valencia, la Generalitat y la comunidad autónoma, y sacaron, digamos, a flote que se nombrara patrimonio inmaterial. Entonces, la comunidad autónoma o los gestores del patrimonio de la UNESCO te exigen unos requisitos que tú antes no tenías por qué cumplirlo, y ahora sí, entre ellos es la visibilidad del elemento BIC, porque previamente a declarar patrimonio inmaterial, un decreto de 2008 nombra al Consejo bien de interés cultural. Entonces, todo eso está muy bien y yo soy, vamos, yo estoy muy orgulloso de que seamos esta catalogación, pero lo que pasa es que estamos siempre en el punto de vista que tenemos no injerencia del ayuntamiento o injerencia de los partidos políticos o injerencia de la... pero sí la tenemos, siempre tenemos algún que decir, oye, que hemos pensado, a mí me han llegado a comentar, porque esto, al ser un tribunal de origen islámico, ahora nos reunimos en el Salón de Pleno, pero hace 200 años este tribunal se reunía en la antigua mezquita de Murcia, que era en la Plaza Santa Catalina, en la Plaza de las Flores, en la iglesia que hay allí. Y la injerencia de los políticos es que te inviten a que el Consejo lo hagas un domingo a las 12 allí. Como se hace en Valencia. En Valencia, con todo mi respeto, a las 12 del mediodía todos los jueves sale el síndico, pega el garrotazo, llama a las partes, no hay juicio, pero están subvencionados, tienen a 3.000 personas con las cámaras haciéndole fotos. Entonces han querido hacer en Murcia algo parecido en Valencia, y yo principalmente y el resto de mis compañeros nos hemos negado a teatralizar, a banalizar una cosa tan importante, porque antes nadie nos hacía caso, estaba en la huerta y tal, ahora estamos, digamos, en la picota, pero mantenemos nuestra independencia, ni nos subvencionan ni queremos subvenciones. Eso sí, estamos abiertos, instituciones se han hecho el año pasado como consecuencia del 10º aniversario, hicimos el vídeo, el documental, se hicieron también unas fotos muy bonitas de los vocales, retratos de ellos para mantener, digamos, en la memoria quiénes eran los hombres buenos de esta época. Se hizo un congreso, es decir, nosotros hacemos muchísimas cosas, pero no permitimos ni que nos digan cuándo, cómo ni por qué, cosa que desde que es patrimonio inmaterial sí hay cierto tipo de anhelo por la foto del Consejo, lo que a nosotros encantados, pero sí, lo que pasa es que somos para eso inflexibles, no queremos ni participar en campañas políticas porque es que nos lo han propuesto, es decir, pero nosotros estamos al margen un poco o queremos estar al margen de las ganas de muchas instituciones que quieren coger al Consejo como salto y seña de Murcia o de la Huerta de Murcia. Yo siempre lo digo, y el presidente nuestro, que es una persona sabia, ya veréis el carisma que tiene, siempre dice lo mismo, dice que para que haya consejo tiene que haber huerta, y para que haya huerta tiene que haber huertanos. Entonces, ¿dónde están los políticos que permiten que pase una autovía por aquí? ¿Dónde están los políticos que permiten que pase un AVE y una autopista por mitad de la huerta? Sí. Entonces, la base del consejo es la huerta. Para que haya huerta tiene que haber huerta, hay que permitir que siga habiendo huerta y gente que se dedica a la huerta, porque bien dice mi presidente que la huerta no es un jardín como de Florida Blanca, que tú lo abres a las 6 de la mañana, lo barres, rocías, cortas 4 cosas y qué bonito. No, la huerta es un elemento vivo y está hecho por los huertanos. Los naranjos y los limones no han nacido así. Entonces, hay que permitir que siga habiendo huertanos. No criminalizarlos con las podas y las quemas, no criminalizarlos porque el huertano no se puede hacer su casilla en la huerta, porque si lo manda al piso, lo mismo los fines de semana.